Hola, bienvenidas, bienvenidos de nuevo a este nuevo capítulo de Pon luz a tu síntoma, donde hoy vamos a hablar sobre la fibromialgia. Será nuestra protagonista y, como siempre, Eva nos va a dar su visión desde la biodescodificación y vamos a, bueno, comprender un poquito más y de qué manera podemos poner luz a las personas que están padeciendo este síntoma, ¿no? Bienvenida, Eva, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Hola María, encantada de estar nuevamente aquí en este capítulo, donde más que la protagonista soy yo. Creo que sería mucho mejor decir que los protagonistas o las protagonistas van a ser todas aquellas personas que sufren de esta fibromialgia. Ojalá que tanto tú como yo podamos poner luz a ese síntoma tan doloroso y hasta hace muy poquito era algo que estaba completamente desconocido. Ujú. Entonces, las personas tenían diferentes dolores en diferentes partes de músculos y articulaciones y no sabían muy bien por qué hasta que por fin apareció este maravilloso diagnóstico y con ello, bueno, pues mucha luz a las personas que lo padecen. Así es, ¿no? Hay algunas de ellas que han tenido que hacer un gran recorrido hasta conseguir su diagnóstico, ¿no? Sin comprender muy bien qué era lo que les estaba ocurriendo. Por suerte, cada vez más se conoce y ahora, hoy en día ya creo que debe ser más fácil, ¿no? Llegar a ese diagnóstico, pero sí, sí, hay algunas personas que realmente han sufrido en ese camino de no comprender qué les ocurría hasta que han podido saber exactamente qué era lo que estaban padeciendo, ¿no? Eso es, María, es muy complicado todas las personas que lo hayan padecido, que lo estén padeciendo, porque es que además es una enfermedad crónica. Y claro, cuando decimos crónica, ¿verdad, María? Uf, Ujú, es como que nos lleva a que esto va a estar siempre presente en nuestra vida. Y qué importancia desde la descodificación que todos los conflictos, como decimos en todos los capítulos, todos los conflictos que vivimos en silencio, en soledad, sin solución satisfactoria, ante un hecho dramático o inesperado, o un hecho vivido día a día, cuidado porque eso va a hacer que en el caso de la fibromialgia se presenten diferentes dolores en músculos o articulaciones sin que haya ninguna lesión ni daño orgánico. Es decir, que es ujú. que algo, es como que esto nos va a hablar de un conflicto más neurológico. ¿Y qué es esto del conflicto neurológico? Bueno, pues un conflicto neurológico viene a afectar, que es el sistema nervioso el que nos va a dar esas señales. Y en descodificación, el sistema nervioso pertenece a la cuarta capa embrionaria. Una Ujú, cuarta capa embrionaria que está dentro de nuestro cuerpo y que se va a resentir cuando vivimos grandes miedos, cuando vivimos grandes conflictos de separación, cuando vivimos contactos impuestos con alguien que a lo mejor no queremos tener ese contacto, pero quizás es un padre, una madre, un esposo, un hermano, hermana, un ujú. jefe, y no podemos decir, oye, no quiero saber nada de ti porque me generas ira, rabia, enfado, frustración, impotencia, lo guardamos en silencio. Y entonces, bueno, pues aquí en la Ujú. fibromialgia vamos, si te parece, María, a hablar sobre todo de que ya cuando el dolor es en el músculo o en el hueso o en la articulación, tenemos que ver también desde la descodificación qué es lo que me está generando en mi entorno impotencia. Y Ujú. si toca el dolor al hueso, ya estaríamos hablando de profundas, profundas desvalorizaciones. ¿Y de dónde nos pueden venir? Bueno, pues cuando hablamos de fibromialgia, fíjate María cómo empieza la frase, la palabra, fibro. Nos habla de las fibras. Esas fibras que para el inconsciente pueden ser también esas fibras familiares. Ujú. Y me he encontrado casos, y ahora me viene el caso de un joven que vivía en Toledo, que su familia tenía, para que os hagáis una idea, ¿eh? No voy a entrar en muchos detalles, pero para que entendamos cómo el cuerpo, cuando ha vivido en una situación muy conflictiva y en silencio y no puedo hacer nada, pues lo que le pasó a este joven, que su familia tenía una empresa de hostelería. Esperaban que su hijo se dedicase a este negocio,
pero él no, el hijo quería estudiar derecho, no, perdona, no era derecho, quería estudiar magisterio, eso es. Ujú. Y claro, tenía que trasladarse, donde él vivía en un pueblo de Toledo y tenía que trasladarse a la capital para poder hacer esos estudios. Pero claro, los padres vivían económicamente un poco justos y entonces le supuso mucho Mucho gasto. sacrificio, mucho gasto, eso es, dar ese dinero a su hijo para que fuera a estudiar. Bueno, ¿te puedes creer que suspendió primero, suspendió todas las asignaturas y le dijeron sus padres, como suspendas, ya no te pagamos más y dejas de estudiar y te quedas aquí en este trabajo de hostelería? Y al final tuvo que hacerlo así. Fíjate lo que es la vida. Mm, Y entonces, en el momento que él regresó y ya no pudo hacer la carrera que él quería, cualquiera diría que se estaba boicoteando. Eh, ¿Cómo voy a decepcionar a mis padres haciendo algo que ellos no desean de mí? Bueno, pues el caso es que suspendió todas las asignaturas. Bueno, pues el caso es que cuando regresó y comenzó en el negocio familiar, pues empezó a tener diferentes dolores en músculos y articulaciones. Y con el tiempo, al final, lograron detectarle que era fibromialgia. Em, Además, este joven, cuando llegó a la consulta, se vino aquí a trabajar al hospital de Burgos, ¿no? En la cafetería, como camarero. ujú. Dejó al clan familiar y dijo, yo no quiero seguir aquí, seguiré siendo camarero, pero me voy a otra ciudad, A otro porque lugar. encontró Ujú. aquí en Burgos, donde yo resido, encontró a su pareja y se casó con Ujú. ella, y bueno, pues entonces, conoció la descodificación, y de repente, en el primer protocolo de descodificación que le hago, qué sorpresa, porque descubrimos dónde estaba el origen de esos dolores, y era en eso que sus padres le prohibieron, ese movimiento, Mm, porque ¿para qué sirven las fibras? ¿Para qué sirven los músculos? Bueno, pues sobre todo ujú. para caminar, para movernos. ¿Quién no me deja moverme? ¿Quién no me deja desplazarme? Aquí lo vimos muy claro en el caso de este joven. Y entonces, claro, en el momento que él puso distancia y se vino para aquí, para Burgos, en el momento que quiso ir al origen de por qué tenía este problema, bueno, pues podéis creeros, y puedes creerte, María, que en una única consulta de descodificación desaparecieron todos los dolores, porque supimos ver dónde estaba el origen. Y el origen estaba ahí, precisamente, en cómo él quería hacer otra cosa distinta a la que hacían sus padres. Y como no se lo permitieron, pues ahí estuvo expresando la impotencia en los músculos, la desvalorización, porque sus padres no querían que estudiara, no valoraban esos estudios de magisterio, y entonces esto, cuando él pone distancia, cuando él quiere ir al origen, vemos el origen, de repente su cuerpo entró en una mejoría brutal, y de hecho ya tuvimos otra consulta de seguimiento para ver cómo iba, pero ya decía, oye, es que ya no tengo dolores. Y entonces, bueno, hace ya Es, muchísimos años. Estoy hablando, fíjate, de hace ya pues, a lo mejor 14 años o así. wow. Entonces, ahora que Pues estoy sí. hablando de él, pues, a lo mejor le mando un mensaje, que me acuerdo de su nombre, A y ver diré, cómo. oye, ¿qué? ¿Te has vuelto otra Pero vez a aparecer? qué interesante, ¿no? Nuestro cuerpo, o sea, ay, maravilla, ¿no? Estas cosas, cuando comprendemos, bueno, cómo nuestro cuerpo expresa las cosas que no somos capaces de expresar, ¿no? De otra manera y que cuando le conseguimos verlas, pues cómo puede ser liberado, ¿no? Y qué cambio tan grande puede darse. La verdad es que sí, 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 es fantástico. Y Eso es. quería pedirte, algunas veces puede que el origen, o sea, se llegue a un origen, pero realmente haya un origen más anterior. O sea, que haya varios orígenes. Evidentemente el origen es uno, pero habrá varios momentos que refuercen, ¿no? Que se haya de ir más atrás o algo así. Y además que te va a sorprender mucho la información, porque como bien dices, María, hay veces que no está en la persona que lo sufre, los dolores y esa limitación en el movimiento, sino que también puede pertenecer al árbol Al familiar. clan, claro. Estaríamos hablando de los padres, de los abuelos, de los Ujú. bisabuelos. Y fíjate qué casos se pueden dar. Si ha habido una muerte de algún niño por razones desconocidas, donde la madre no pudo comprenderlo y no pudo hacer un duelo, fíjate,
Estamos hablando de la muerte de un niño en el árbol Ujú, familiar. Claro, es ese niño que no nació o ese niño que nació y murió muy joven, resulta que no pudo tener ese movimiento, no pudo desarrollar su vida, se detuvo por circunstancias. Si ujú, la madre no ha hecho el duelo, cuidado porque siguientes generaciones pueden traer problemas de fibromialgia. ujú. Es impresionante, ¿verdad? Sí. También nos encontramos en el transgeneracional incestos, es Ujú, decir, abusos sexuales que acabaron con embarazo. ¿Qué les pasó a esas personas, miembros de nuestro clan, en ese incesto? Que no podían moverse. Volvemos otra vez al conflicto de esas fibras musculares. No ujú, puedo moverme, estoy completamente bloqueada. El shock de sufrir una agresión sexual puede ser tan grande que la persona se queda tan inmóvil, tan rígida, que es uno de los efectos de la fibromialgia. El ujú, dolor vuelve rígidas las articulaciones. Entonces, si en ese incesto acabó en embarazo, cuidado, porque se va pasando esa información al árbol familiar. ujú, También nos encontramos si un padre del clan ha sido encerrado en una prisión, ha sido detenido y por culpa de que ese padre está en un centro de reclusión, eh, en una cárcel, privada de eh, movimiento, de nuevo, ¿no? Privado de ese movimiento. eso es muy bien, María, no tengo esa libertad. Si hay una consecuencia negativa, que es que la familia se desmorona por culpa de que el cabeza de familia Ujú, está limitado, está preso, pues entonces nos volvemos nuevamente a encontrar casos de fibromialgia en la descendencia. También nos podemos encontrar parálisis a consecuencia de una caída en el agua. Fíjate, ujú, de alguien, hay una película aquí en España de un hombre que se lanza de cabeza desde un precipicio, le encantaba, y entonces al entrar en contacto con el agua, se rompió una de las vértebras de la zona cervical y se quedó tetrapléjico, es decir, brazos y piernas sin poder moverlas. Es una ujú, película conocida aquí en España. Y entonces, bueno, pues aquí podemos encontrar que ese tipo de parálisis también puede afectar, ¿no?, a los descendientes. Em, Cuando nos encontramos también en el clan familiar, mujeres que se han sentido impotentes, o fuertemente desvalorizadas por los engaños de un marido, ujú, pues es otra manera de que esa mujer se ve como prisionera. Lejos de poder cortar esa relación, no, se queda quieta en esa situación de ujú, impotencia y desvalorización y esa información es la que también pasa. Y también cuando nos encontramos en separación de hijos y que no les dejan ver a los hijos. ¿M? Ahí está a veces una violencia vicaria, ¿no?, en el que los niños son utilizados ujú, para hacer esa manipulación a los padres, a uno de los padres, a través de ese tipo de chantaje emocional, para que vuelvan a estar juntos. Y entonces, bueno, los niños se vuelven, bueno, pues podemos encontrarnos ese tipo de situaciones donde hay esa que para evitar que mi hijo tenga un comportamiento agresivo porque papá y mamá no están juntos. O nos podemos encontrar también casos en los que nos separamos y entonces a mí me impiden ver a mis hijos, pues esa ujú, información de que no me dejan tener ese movimiento con mis hijos también pueden provocar en los descendientes este tipo de enfermedades, que es la ujú. que estábamos hablando. Entonces, fíjate qué cantidad de situaciones hemos vivido desde la descodificación, que he ido, hay muchos más casos, ¿no? Pero he puesto los ejemplos más atrayentes, más impactantes, Ujú, porque
tenemos que entender que en el tema de la fibromialgia hay un conflicto central y es el de la dirección o el movimiento. Y ahí ya hemos visto, ¿no?, que está sumado a ese conflicto de desvalorización, a una doble obligación, ahora voy a explicar lo de doble obligación con otro caso, a un contacto impuesto, yo no quiero estar al lado de esa persona, pero tengo que estarlo, y hay un miedo a la muerte en un Ujú, contexto de perder la identidad. Entonces, si yo me enfrento a esa situación, cuidado porque mi identidad de buena hija, de buena esposa, de buena compañera de trabajo, puedo perderla. Y es tal el miedo a perder esa identidad que me bloqueo. ujú, Entonces, cuidado con todo aquello que nos impida el movimiento en todo este contexto, ¿no?, que acabo de decir. Em, Cuando hablamos de ese conflicto de dirección, de movimiento, cuidado porque hay unas glándulas encima de nuestros riñones que son las suprarrenales, ujú, y aquí estas suprarrenales va a darnos una serie de indicaciones, ¿no? Es decir, vamos a ver que esa persona, además de tener fibromialgia, puede tener una retención de líquidos, porque precisamente los riñones son los que gestionan los líquidos del ujú, cuerpo. ujú, Hacen su tarea de filtro, igual que los pulmones hacen su filtro y el hígado hace su filtro, los riñones también hacen una labor muy importante de filtraje de la sangre. Bien, cuando yo veo que alguien de mis referentes, porque el líquido es nuestro primer referente cuando estamos dentro del vientre de nuestra madre. Entonces, cualquier conflicto con los líquidos, bien sea líquidos como el alcohol, líquidos como alguien con un problema que casi se ahoga, que es ujú, lo que hemos visto con anterioridad, ujú. ¿no? Que hay algún conflicto en contacto con el agua, que es lo que estaba contando de la película de que este hombre se quedó tetrapléjico. También los líquidos, también estaríamos hablando de la liquidez. Y cuando Vale. hago este gesto de la liquidez, es el dinero. Ujú, Entonces, claro, cuidado con las suprarrenales porque si vemos que se da todos estos ingredientes, va a hacer que retengamos líquidos. Y si retenemos líquidos, de repente cogemos peso. De la noche a la mañana, de repente, uy, dices, si no he hecho nada especial y de repente me siento y es verdad que una sensación como que nos hinchamos. Bueno, pues cuidado porque ese conflicto de suprarrenales nos habla de que no solamente de que tengo un conflicto en la dirección, sino que en un momento determinado tomé una decisión y no tenía que haberla tomado. Es el conflicto de esa mala decisión, una mala decisión que contrajo y que luego conllevó una serie de consecuencias bastante dramáticas. Mm. ¿Y esto qué es lo que hace? Que la persona se pueda sentir perdida. Y como me siento perdida, me quedo quieto. claro. Este es el conflicto famoso del carnero, del que es un bebecito de animal que en el momento que se pierde, se queda Ujú, quieto, porque sabe que su madre va a regresar por el mismo camino y le va a encontrar. Entonces, si me quedo quieto, sé que mi mamá me va a encontrar. Bueno, pues aquí pasa con las suprarrenales lo mismo. Me quedo quieto. Perfecto, así no me muevo. Ahí está la fibromialgia. ¿Y por ujú. qué se queda quieto? Por eso, porque en un momento determinado hay un conflicto con los referentes. Los referentes pueden ser mis padres, mis profesores, mi jefe. Mi referente puede ser el dinero. Soy quien soy gracias al dinero que gano, que me da una identidad. O sea, se Conflicto trata de con... buscar en cada persona cuál es su referente, ¿no? Eso Sí, también, porque para hay ver varios, para esa persona cuál es, claro, para poder identificar dónde está el conflicto en ella. en donde se ha quedado parada, Ujú, donde se ha sentido impotente, donde se ha sentido desvalorizada, donde hay un contacto con alguien que no quiero y donde hay ujú. un miedo a esa muerte de esa identidad que Deseo. tiene. O sea, este en esencia, que he vuelto nuevamente a repetir, tenemos que analizarlo en distintos contextos. Estoy poniendo diferentes ejemplos, Ujú, ujú, María, porque a lo mejor dice una persona, pero pues yo no sé qué conflicto tengo en la dirección o en el movimiento, pues no sé. Entonces, dando este tipo de detalles de las personas que han pasado en consulta, bueno, pues te puede dar una clave para decir, anda, es verdad,
Yo aquí me quedé completamente bloqueada, porque claro, esto me recordó a una decisión que tomé en el pasado que trajo malas consecuencias y ahora se vuelve a repetir y ya tengo miedo a hacer cualquier Avanzar. tipo de... Ujú, ujú, Eso es, tengo miedo de avanzar, porque a lo mejor ahí puede pasar. Eh, y cuidado porque también hemos hablado de, hay una especie como de doble obligación. Es decir, son personas que quieren ayudar a alguien que les amarga la vida. ujú. O sea, una Y ojo, doble emoción en cada persona, ¿no? sí, esto es algo que no se entiende muy bien, pero aquellas personas que sufren de fibromialgia, si me escuchan decir que quieren ayudar a alguien que les amarga la vida, les tiene que de repente resonar algo. Porque precisamente estas personas no viven su vida, no toman su camino propio. De ahí el conflicto en el Ujú, movimiento. ujú, Porque si le preguntásemos a esa persona, oye, ¿y tú dónde quieres ir? ¿Qué te gustaría hacer? Y esto, fíjate, me acabo de acordar, María, otro ejemplo de una mujer que cuando, no voy a entrar en muchos detalles para que ujú, este capítulo no se extienda mucho, pero cuando fuimos al origen nos encontramos que ella estaba en una zona de veraneo y hacía calor y entonces su madre estaba muy enferma y le venía muy bien a la madre ir a la zona de mar porque ahí se encontraba mucho mejor. Y entonces un día le llaman las amigas, porque siempre iban a la misma zona de costera, y tenía ya su grupito de verano de amigas. Y entonces la llama y le dicen, oye, vente a la playa, que vamos a jugar. Y entonces ella le pregunta a su madre, oye, mamá, ¿te importa que vaya a jugar? Y dice la madre, "Mm, si me quieres, te quedarás conmigo". mm. Claro, Sin palabras. Nos hemos quedado sin palabras, ¿verdad? sí. Ese chantaje emocional, ¿no? Exacto, eso es chantaje emocional. La niña se quedó ahí. Bueno, Claro, pues hasta ahí llegó en el protocolo de descodificación, llegó hasta ese momento y fue una descarga, claro. porque entró en contacto con esa niña que no era libre, que no podía moverse. Tenía que estar al lado de su mamá, una mamá que estaba siempre enferma. Entonces, bueno, entonces esa doble obligación que estábamos hablando antes, María, eh, que también va a afectar a las suprarrenales. Em, O y sea, claro, personas que en el fondo se como sacrifican su vida, ¿no? Para otras personas y se anulan a ellas mismas, ¿no? En cierta manera. sí, ahí está también el anularse y no moverse. Ujú, Y precisamente ahí está lo que cuando hablo, ¿no? De ese contacto impuesto. Se ven obligadas a atender a esa persona, ¿m? A que realmente no quieren atenderla. mm. Y claro, esto entramos en la siguiente etapa de la fibromialgia, que son personas que se sienten culpables. Culpables porque a lo mejor han querido irse con las amigas, en este ejemplo, en este último ejemplo que he puesto, que quieren jugar con las amigas en la playa y se sienten culpables de desear querer pasarlo bien y divertirse Mm, cuando resulta que dejan en casa a mamá que está tan enferma. Entonces, mm. no, no, no. Es tan grande la culpa, eso de la culpa. ¡Buah! Mm, Y hay un problema en la descodificación. Muchas personas que llegan Ujú. mm, no les gusta aceptar las soluciones que se la puedan dar, ¿no? Pueden ver este tipo de el origen de estas dos personas que dejaron de venir a la consulta porque los síntomas desaparecieron. Les resultó fácil porque, claro, dejaron de vivir cerca de donde estaban sus ancestros, sus padres. Ujú. Eh, pero claro, hay otras personas que esas obligaciones son tan superiores a su propia vida, tan superiores, que no pueden aceptar otra solución más la de que seguir aguantando esa situación. O sea, a pesar de comprender cuál es el origen de su conflicto, pues no se sienten con fuerza o para, para cambiar realmente, ¿no? Para poner fin a ese Sí, conflicto. sí, es una situación muy complicada, muy dura, porque claro, también entraríamos
en esta vida, cuál es el karma de esa persona. También tendríamos que ver a nivel astrológico si tienen algún tipo de cuadratura entre sus planetas, porque ahí nos marcaría que esa persona a lo mejor tiene que vivir ello para poder poner luz a su alma, que a lo mejor Mm, en otra existencia no quiso entender a nadie de la familia y marcharse y despreocuparse y pasar, y en esta existencia dice, pues mira, voy a elegir estar al lado, aunque no viva mi vida, pero me tengo que sacrificar para que mi alma adquiera la luz necesaria para seguir evolucionando. Entonces, bueno, nunca sabemos, María, si estas consultas de descodificación vamos a poner siempre el excedente y la excelencia en todos los trabajos que vamos a hacer, respetando lo que ese claro. alma ha venido a hacer en esta existencia. Entonces, Ujú. créeme que si está, que a lo mejor el karma se cumple y de repente hasta una determinada edad y de repente ya la persona siente que ya no tiene que estar ahí, lo ve muy claro y de repente la vida se lo pone fácil para decir, oye, Mm. mamá o papá o familiar, te amo, pero también me amo yo y yo te quiero formar una familia, yo quiero tener un trabajo, yo quiero ejercer mi libertad y no por ello voy a dejar de pertenecer al clan. Pero es cierto que tenemos que respetar que todos venimos con una serie de aprendizajes, Ujú. pero bueno, ahí estaría. Poquito ponerle palabras, conocer un poquito qué es lo que ha venido nuestra alma a hacer aquí. Y una de las herramientas más fantásticas que yo conozco es la astrología para poder conocernos, y saber, porque ahí nos da muchas claves de qué es lo que hemos venido a hacer y qué es lo que podemos poner mucho más luz a lo que nos va pasando en cada día. Sí, y al aportar ese conocimiento, yo he visto que también aporta como mucha comprensión hacia uno mismo y compasión hacia uno mismo, ¿no? El- Al comprenderlo, ¿no? Al verlo reflejado en tu propia carta. Sí, la verdad es que sí, sí, sí. Comprenderlo, María, y aceptarlo, comprender y Y aceptar. aceptar. Esto sí, que yo creo que lo hemos hablado en otros de los capítulos, es muy importante la aceptación, pero se acepta muchas veces cuando, bien has dicho, ¿no? Cuando lo comprendemos, es mucho más fácil pasar a la aceptación, porque ya la aceptación nos da una libertad, que podemos estar al lado de esa persona que no queremos estar y sin embargo vivirlo de otra manera diferente, Mm, de manera que nuestro cuerpo no lo somatice. ujú. Así Eso es es. En así. cada caso, sean las circunstancias que rodeen a cada persona y como tú dices, respetando su libre albedrío, respetando el aprendizaje de su propia alma, etcétera, pero siempre hay posibilidad, ¿no? de realizar diferentes acciones, aunque no sea un cambio drástico, Ujú. y, y poder tener esa mejoría en su cuerpo, ¿no? En su sintomatología. Sí, esta es una de las claves importantes para las enfermedades crónicas, como es el caso de la fibromialgia que estamos tratando en este capítulo, Ujú. porque precisamente estas enfermedades crónicas es ya el hecho de la cronicidad va a implicar que hay algún tipo de rechazo, bien hacia el otro, bien Hacia uno hacia uno mismo. mismo. Hay que añadirle un segundo ingrediente a estas enfermedades crónicas, que es el miedo o el temor al futuro. Y hay un tercer conflicto importante, que es esa tremenda sensación de inseguridad, de no saber si lo que estoy haciendo es lo correcto o no lo correcto. Y entonces ahí esa persona ya me estaría dando una clave importante, que no escucha a su cuerpo. Ujú. Y nuestro cuerpo es nuestro primer maestro. Así Si es. hay una inseguridad es porque yo no me conozco. Y si yo no me conozco, cuidado, porque pueden venir muchos estímulos externos que nos pueden desorientar un poco y este es mejor que el otro. No, no, no. A cada estímulo que nos va llegando a nuestra vida, yo os aconsejaría que cerréis los ojos, que toméis una respiración profunda y ante cualquier mensaje, ante cualquier situación, respiremos, sintamos en nuestro cuerpo qué es lo que produce ese estímulo, qué es lo que produce Ujú. esa información externa. Si lo que me produce es paz, tranquilidad, sigue por ese camino. Si se me encoge el estómago,
si empiezo a palpitar, si empiezo a tener una sudoración excesiva, si siento algún dolor en el cuerpo, paremos. Paremos porque ese no es el camino. Entonces, muy importante, no solamente ese primer maestro, sino que también tenemos un segundo maestro, que es nuestra respiración. Respiremos. Llevemos oxígeno a esas partes de nuestro cuerpo que nos están llamando la atención. Conozco muchas personas que cuando entran en esta respiración consciente, respirando Ujú, por la nariz, exhalando por la nariz, simplemente poniendo la atención cómo entra y sale el aire, es como que esa parte de nuestro cuerpo que nos duele le va a llegar ese extra de oxígeno. Y ujú, bien es cierto que con ese extra de oxígeno todo funciona mucho mejor. mm. Unas células necesitan de ese oxígeno para que funcionen estupendamente. Si no les llega ese oxígeno, apenas van a poder hacer todas sus funciones. Claro. Pero si les metemos, entonces, bueno, vamos a ver que muchas veces con las respiraciones conscientes conseguimos que esas partes que nos están doliendo de repente bajen la Bajen. intensidad del dolor y desaparezca. Y muy, muy importante, todas las mañanas, yo es lo que hago todas las mañanas desde hace muchísimo tiempo, y también lo has comentado tú, María, en uno de los capítulos, es Recibir. respirar y sentir cómo el sol entra Ujú, y cómo ese rayo dorado entra por todo nuestro cuerpo, desde la cabeza, cuello, tronco, brazos, cadera, piernas, y sentir con los ojos cerrados, porque con los ojos abiertos es mucho más complicado imaginar cómo esa energía tan poderosa entra dentro de nuestro maestro, que es nuestro cuerpo, recordarlo bien, cómo esa energía solar, aunque el día esté nublado, cómo esa energía solar, esa energía, esa intención, pasa algo, haced la prueba, es mm. maravilloso. Yo a lo mejor me levanto con algún dolor en alguna parte del cuerpo, cierro los ojos, respiro. Siento como ese rayo solar entra, llevo mi intención a esa parte del cuerpo que me está haciendo señales, que me está doliendo, y no pasa un minuto y desaparece el dolor. Mm. Y Bueno, además, esto es cómo te carga de energía, ¿no? Despertarte por la mañana y lo primero que hagas sea esa conexión con la luz, con el sol, ¿no? También te carga de energía para todo el día, ¿no? Es una manera también muy bonita de empezar el día. como si estamos Bueno, hablando y del que sol. cuando recibimos, ¿no? Esa energía, esa luz, pues nos cargamos energéticamente y también a mí me gusta pensar que nos recuerda nuestra propia luz, ¿no? Que despierta esa propia luz de dentro de nosotros mismos, ¿no? Y bueno, es una gran ayuda hacerlo y que si resulta que, como has dicho tú, el día está nublado o vives en algún lugar donde no puedes ver el sol por la mañana, no pasa nada. Imagínatelo, ¿no? Tú imagínatelo y puedes sentir que recibe esos rayos igualmente, ¿no? Y sí, sí, eso es de gran ayuda. Y otra cosa que también es de gran ayuda, realmente para todas las personas, pero las que tienen fibromialgia, sé que particularmente les ayuda mucho, es poder hacer yoga nidras. No sé si conoces lo que es un yoga nidra o si la gente conoce qué es un yoga nidra. No lo Porque, conozco, María. vale, pues o sea, un yoga nidra te permite, es un tipo de meditación guiada donde la persona está en postura estirada, o sea, súper relajada, tiene que estar muy cómoda y tiene que estar inmóvil durante toda la sesión, que es una sesión larga de aproximadamente una hora. Y se consigue durante esta sesión llegar a un estado entre sueño y vigilia, ¿no? De hecho, se le llama el sueño psíquico o el sueño consciente, ¿no? Porque estás consciente, pero casi estás en estado dormido, ¿no? Con lo cual se consigue reparar el cuerpo, o sea, es una reparación muy profunda de todos los cuerpos, no solamente del cuerpo físico, porque también trabaja a nivel emocional y a nivel energético, ¿no? De hecho, un yoga nidra equivale a unas 4 o 5 horas de sueño, con lo cual Guau. es una reparación muy profunda. Y además permite que trabajes con tus creencias, ¿no? Trabajas con lo que se llama un sankalpa, que sería una creencia positiva, o sea, algo positivo que quieres introducir en ti, que puede ser mi cuerpo es perfecto. O sea, desde esto hasta otros que vayas trabajando un poco más en detalle, ¿no? Para que sean
más hacia ti misma, ¿no? Que te puedan ir mejor. Pero ese general ya va súper bien y claro, poder realizar estas personas que además las personas que sufren fibromialgia, el cansancio es algo muy, ¿no? Que fácilmente necesitan descansar más, necesitan dormir más, etcétera, pues poder realizar yoga nidras, la verdad es que es algo que puede ayudarles muchísimo, ¿no? Y sé personas que tienen fibromialgia y que les están ayudando mucho el poder realizar de manera constante pues una sesión de yoga nidra. Y hoy en día, a ver si puedes ir presencialmente en algún lugar donde hagan yoga nidra, que hacen en muchos lugares, o sea, es algo común, perfecto, pero si no, por la red podemos encontrar muchísimas sesiones de yoga nidra que ya están grabados, ¿no? Con lo cual, probarlo porque realmente es muy reparador y puede ayudar. Y después el sueño que tienes por la noche también es más profundo y más reparador, ¿no? Ah, qué Y fantástico. sí, sí, sí. Otro consejo que también me gusta dar a las personas que puedan tener fibromialgia es hacerse automasajes, ¿no? Automasajes a ellas mismas con un aceite templadito, que no esté frío, o sea, calentarlo al baño María, ¿no? Un aceite, por ejemplo, de sésamo, que es muy nutridor, ¿no? Desde la Ayurveda, pues tiene muchísimos beneficios el masajearte y el ponerte por todo el cuerpo el aceite de sésamo. Eso también puede ayudar a calmar el cuerpo, a relajar y si se hace de manera constante, pues a notar bueno, una mejora, ¿no? Y también otro consejo que me gustaría dar, pues a lo mejor antes de ir a dormir, preparar una leche dorada, ¿no? La leche dorada es, bueno, hacerla con una leche vegetal que sea del gusto, ¿no? De cada persona y se le pone cúrcuma y jengibre, un poquito de canela y un poquito de pimienta negra y un poquito de miel. La miel tiene que ser cruda, de buena calidad, ¿no? Para que realmente sea nutritiva. Y esa leche dorada es muy antiinflamatoria y además ayuda a calmar y a entrar también en ese estado de calma y de bienestar para antes de ir a dormir. Y puede también ayudar, Sí. ¿no? Qué interesante, María. Hay una crema para personas que tienen dolores articulares que lleva Ujú, guindilla, ujú. Sí, guindilla. Y sí, fíjate que sí, tú acabas de comentar esta leche dorada que lleva uno de los componentes, la pimienta, que tiene un puntito picante. sí. La pimienta es porque ayuda a que la parte antiinflamatoria de la cúrcuma la podamos asimilar mejor. Es porque ayuda a la cúrcuma. Ujú. Tomo nota, no sabía esto. Así que Sí, pimienta y cúrcuma. sí. Perfecto. Pues fantásticos consejos. Cuando estabas comentando lo del aceite de sésamo, María, hablamos de calentar el baño María. ¿En algún momento se podría, pregunto, poner un poquito de ese aceite en la palma de la mano y frotar muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte para calentar Mm. ese aceite y luego distribuirlo? O Claro, pero si tú quieres ponerte por todo el cuerpo, vas a necesitar mucho tiempo, ¿no? Y a lo mejor entras en, no sé, tiene que ser cómodo para ti. Si frotándolo con las manos te va bien y te puedes calentar, pero si lo calientas al baño María es muy agradable porque es calentito, te ayuda también a entrar más en calma, relaja más, penetra más en la piel y bueno, como que se potencia un poco todo el efecto, ¿no? Sí, fantástica, sí. tesoro. Qué buenos consejos también. Bueno, pues nada, gracias Eva por toda esa información que nos has aportado. Seguro que a todas esas personas que están padeciendo esos efectos de la fibromialgia les habrá dado luz, ¿no? Y podrán verse y comprenderse un poquito mejor. Esperamos que sí. Ya sabéis, nos encanta que nos escribáis, que nos comentéis qué os ha parecido el capítulo, cómo lo estáis viviendo, si es que vosotras padecéis alguno de estos síntomas.
Y nada, vamos a vernos prontito en el próximo capítulo. Encantados de que estéis aquí. Como decíamos, dadle like, compartidlo con personas a las que pueda serles útil. Y Eva, feliz, encantada como siempre de tenerte Sí, aquí. María. María, idem. Muchísimas gracias también que he estado tomando nota de estos consejos tan interesantes del yoga, del aceite y de la leche dorada que me ha encantado. Gracias también por tus conocimientos. Gracias a ti. El yoga, que a veces la gente se piensa que es hacer yoga, las posturas de yoga, el asana. No, yoga es muy completo y yoga nidra no necesitas ninguna condición física para poderlo hacer. O sea que sí, probad y seguro que os hará muy bien, realmente para todas las personas, ¿no? Pues nada, un abrazo muy grande para todos y todas. Nos vemos pronto en el próximo.